Ya, no se había sacado en sesiones anteriores. No sé por qué en esta ya nos sacó a los 40 minutos, pero bueno, se pierde ahí mucho tiempo en lo que nos vamos conectando, pero esperemos que rápido se conecten los que falten. Les vamos a dar un minutito nada más. Doña Tere, ¿sí nos escucha? No, creo que no. Está conectando su audio, pero me parece que ahí nos debe de escuchar. Ahí nos debe de escuchar. Pero bueno. No se conectan sus compañeros. Sé que no escucha, doña Tere. Que no puede. Déjenme le pongo. Tere Larios, ¿escuchas? Yo sí. Bueno. Bueno, híjole, no veo a los demás. Pero bueno, yo creo que vamos a continuar, aunque tengamos que interrumpir cuando se conecten los compañeros. Es que se pierde mucho tiempo entre que nos conectamos todos. Pues no sé cuáles sean los problemas de Teresa. Pero bueno. A lo mejor encendido el de ¿no? El Sí, micrófono. su micrófono encendido. Es que aparece como conectar con el audio. Entonces no sé cuál sea el detalle. Está con ella, tiene que encenderlo. El problema es con ella. Bueno, se está uniendo un compañero más. Yo creo que ahorita que se una, continuamos, aunque tengamos que parar cuando alguien más intente entrar. Híjole, me parece que se está uniendo una persona, nada más esperamos a que se una. Bueno, parece que ya se conectó la persona. De todos modos, si ven que me manda un mensaje o algo al celular solicitando permiso para entrar, me dicen, ¿no? Para darle acceso, porque no estoy muy al pendiente del celular. Ok. Y bueno, vamos a continuar. Ok, la contradicción entre los tratados internacionales y la Constitución. Bueno, en teoría, jóvenes, y lo acabamos de leer en el artículo que transcribimos de la Constitución, si no mal recuerdo era el 133, que nos dice que la Constitución, las leyes emitidas por el Congreso de la Unión y los tratados internacionales que no contravengan la Constitución serán la ley suprema.
También ese artículo nos dice que el presidente de la República es el que celebra los tratados internacionales y estos deben ser aprobados por el Senado, ¿correcto? ¿Sí? Sí, Ok, si estamos sí. hablando de que el Senado los debe de aprobar, el parámetro que tendrá el Senado para aprobarlos o no y el parámetro que tendrá el presidente de la República para celebrar o no un tratado internacional, pues es que no contravenga la Constitución, ¿no? ¿No les parece lógico, jóvenes? ¿Cómo, Sí. maestro? Si la Constitución nos dice que los tratados internacionales no deben de contravenirla y nos dice que el presidente solo podrá celebrar tratados internacionales cuando no contravengan la Constitución y además esos tratados internacionales deben ser revisados por el Senado de la República para que no contravengan la Constitución, entonces en primera instancia pensaríamos que no hay tratados internacionales que la contravengan. ¿Es correcto o no? Así es. Sí, pues el objetivo principal es no contradecir a la Constitución, porque es Es la correcto. máxima jerarquía. Si hay, la Constitución es la máxima autoridad. es correcto, si supongamos que invitan al presidente de la República Mexicana a celebrar un tratado internacional que contravenga la Constitución, en principio el presidente no podría celebrarlo, ¿verdad? No. Y en un segundo término, pues el Senado al revisarlo no lo aprobaría. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque todo va Claro. ligado. Bueno, sin embargo, hay tratados celebrados que se celebraron o fueron celebrados en su momento que contravenían la Constitución. Debemos de tomar en cuenta que en la pirámide de Kelsen lo más alto es la Constitución, la ley suprema, ¿correcto? Sí. Pero inmediatamente después vienen los tratados internacionales, es decir, son el siguiente eslabón o el siguiente escalón de la pirámide de Kelsen. Primero la Constitución, después Sí. los tratados internacionales, leyes federales. Federales y locales. Luego las locales, luego los reglamentos, luego los decretos y finalmente contratos, ¿sí? Bueno, La norma jurídica. entonces tenemos que, bueno, este tema de la contradicción entre los tratados y la Constitución es un tema muy profundo. Hay libros extensos solamente de este tema, nosotros lo vamos a ver muy rápido, porque ¿qué tenemos que hacer ante una contradicción de tratados y la Constitución? ¿Qué deben de hacer los jueces, a final de cuentas, que son los que interpretan la ley e imparten justicia? Bueno, pues el artículo primero de la Constitución nos dice que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, es decir, todos los derechos reconocidos por la Constitución y todos los derechos reconocidos por los tratados internacionales, así como las garantías para su protección, el debido proceso, seguridad jurídica, principio de legalidad, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. ¿Alguien me puede decir en qué casos la Constitución establece la suspensión de derechos fundamentales o de derechos humanos o de garantías individuales? Jóvenes. El artículo 1 o el artículo primero de la Constitución nos dice que vamos a tener todos los derechos que la Constitución nos otorga, más los de los tratados internacionales. Pero en la parte final de este primer párrafo nos dice que pueden ser restringidos en los casos que la Constitución establezca. ¿Quién sabe en qué casos? Bueno, creo, en caso de algún extranjero o de algún delito. ¿O de algún qué, perdón? Delito. Un Eh, delito. sí se restringen derechos a los extranjeros, el derecho al voto, el derecho al acceso al país y también en el caso de delitos pues nos restringen derechos, ¿no? En algunos casos nos privan de la libertad, pero
Nos referimos a los casos que la propia Constitución establece en su artículo 29, es el caso de invasión, es decir, si sufrimos una invasión de un país extranjero o de alguna potencia extranjera, pues se suspenden derechos humanos, ¿no? Perturbación grave de la paz pública o cualquier otro que ponga la sociedad en grave peligro. También hay requisitos para esta suspensión de garantías o de derechos humanos. Debe ser ordenada por el presidente de la República. Todos los decretos que se expidan durante esa suspensión de garantías van a ser revisados una vez que concluya la suspensión por parte de la Suprema Corte, pero bueno, se pueden suspender los derechos humanos y las garantías, antes llamadas garantías individuales. ¿Correcto? En caso de invasión, en caso de perturbación grave de la paz pública, en caso de una guerra, por ejemplo, en caso de un golpe de Estado, de un movimiento armado, se pueden suspender las garantías. Pero bueno, es el artículo 1 de la Constitución, que continúa, bueno, del párrafo transcrito se advierte que todas las autoridades que ejerzan funciones jurisdiccionales, aun cuando su actividad principal sea distinta, tienen la obligación de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos que se encuentran consagrados tanto en la misma Constitución como en los tratados internacionales suscritos por México. A ver, permítanme, me parece que alguien quiere entrar. Sí. Rápidamente. Ok, todas las autoridades que ejercen funciones jurisdiccionales. ¿Cuáles son las funciones jurisdiccionales, jóvenes? ¿Quién sabe qué es la palabra, a qué nos referimos con jurisdiccional? Es como, Bueno, jurisdicción se refiere a decir el derecho. Todas las actividades jurisdiccionales son los órganos judiciales los que se imparten justicia, interpretan las leyes, ¿correcto? Como cuáles podrían ser o por naturaleza, ¿quién ejerce funciones jurisdiccionales? Jóvenes, el Poder Judicial. Poder Judicial. Judicial. Es correcto. Aún cuando no sea, su actividad no sea jurisdiccional, su principal actividad, aún cuando no sean órganos del Poder Judicial, todas las autoridades deben de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados. ¿Correcto? Sí. Es decir, aún autoridades del Ejecutivo y aún autoridades del Poder Legislativo deben de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Párrafo segundo del artículo 1. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Es decir, los derechos humanos deben de aplicarse de la manera más amplia posible. Ya vieron cuáles son las características de los derechos humanos, ¿no? ¿Quién me puede decir alguna? No, Pues no que es- vieron. Dígame. ¿Quién? No sé si los vieron en alguna clase anterior, se me ocurre quizás en Introducción al Estudio, pero los derechos humanos tienen características, son universales. ¿Recuerdan eso? Sí. Son progresistas o progresivos, ¿sí? Indivisibilidad. Indivisibles, inalienables, ¿cuál otra recuerdan? Interdependencia. Correcto, ¿sí? Con base en esos principios de los derechos fundamentales se tiene que hacer la interpretación y se debe aplicar siempre la que más favorezca a la persona. Es decir, si
existe un derecho humano que no está en la Constitución, pero sí está en los tratados internacionales celebrados por México, se debe de aplicar el tratado internacional porque le da mayor protección. ¿Sí? Si un tratado internacional me brinda más protección como persona, ese tratado debe ser aplicado por encima incluso de la propia Constitución. Se debe aplicar lo que más beneficia a la persona. De nuevo, el principio pro persona. Y con base en este párrafo segundo, podría aplicarse un tratado internacional hablando, específicamente hablando de derechos humanos. Esto no quiero que se confunda, es solamente en derechos humanos. Si un tratado internacional va en contra de la Constitución o rebasa la Constitución en otra materia, no aplica este principio. Solamente en derechos humanos se me va a aplicar un tratado internacional por encima incluso de la propia Constitución. ¿Estoy siendo claro, jóvenes? ¿Sí? Sí, profe, quiere decir que siempre y cuando proteja al ciudadano se puede ir hasta encima de la Constitución para salvaguardar la integridad. Sí. Si un tratado internacional ofrece más protección a una persona, eso se debe de aplicar, ¿no? Con base en Sí, ese segundo párrafo. independientemente de... Correcto. Segundo párrafo, modificado en el 2011, una modificación bastante reciente. Estas modificaciones fueron las que le dan, perdón, estas modificaciones del 2011 son las que generaron la nueva ley de amparo que se elaboró, si no mal recuerdo, en 2012. Una nueva ley de amparo. Bueno, el artículo primero constitucional establece algunos principios. El primero es interpretación conforme a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Otro principio es la interpretación pro homine o más favorable a la persona, lo que comentábamos ahorita. El principio pro homine, principio pro persona, principio pro hombre, lo pueden encontrar con cualquiera de esos tres términos, que no es otra cosa que aplicar lo más favorable a la persona. ¿Sí? Sí, igual maestro, no importa su nacionalidad. Sí, no importa. Los derechos humanos son para Los todas derechos las humanos personas son que se encuentren universales. dentro de territorio nacional. Los derechos humanos no distinguen si eres un extranjero, si entraste de manera legal al país, si estás de manera ilegal. Toda persona que se encuentre dentro del Por eso territorio mexicano. Perdón, medio se cortó. ¿Me puedes repetir? por eso dice que es universal. Es correcto, son universales para todos, independientemente de cómo llegaron a México, de qué nacionalidad tengan, de qué raza sean, cuál sea su color de piel, cuál sea su preferencia sexual. Sí, es independiente a todo. Por el simple hecho de ser persona, tienes esos derechos. Y Profe, ahí, ¿pero eso nada más aplica en el territorio mexicano? no. Por, Aplica para entonces, todos los países que suscriban tratados internacionales o que se comprometan con esos tratados internacionales, con ok. esas convenciones que forman parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la Ajá, ONU, ¿sí? sí, Podemos está muy encontrar bien. países como Corea del Norte, que tiene otro régimen, pero bueno, tienen que tomar en cuenta que la presión internacional hace que todos formen parte, todos los países. O sea, México no lo hizo por buena persona o México no suscribe tratados por ser un país amistoso, no. Al suscribir tratados hay otro tipo de compromisos políticos, hay otro tipo de compromisos comerciales y hay presiones internacionales. Es decir, si no firmas determinado tratado te pueden aislar económicamente, te pueden retirar apoyos internacionales. Entonces, la presión internacional hace que los países adquieran este tipo de compromisos de respetar derechos humanos, de garantizar derechos a sus ciudadanos. No es nada más un hecho aislado el suscribir un tratado, ¿no? Viene muchos aspectos detrás de ese tratado.
Bueno, el otro principio que establece el artículo primero es la interpretación amplia y extensiva de los derechos humanos, acorde con los subprincipios de los que comentábamos hace un momento: universalidad, interdependencia, progresividad e indivisibilidad. Y por último, establece el artículo primero la obligación de las autoridades de prevenir, investigar, reparar y sancionar las violaciones a los derechos humanos reconocidos por la Constitución o los tratados internacionales de la materia. ¿Qué materia? Derechos humanos. Y promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos que gocen del mismo reconocimiento. ¿Correcto? Todas las autoridades, jóvenes, no nada más las judiciales o jurisdiccionales. Ven cómo en un pequeño párrafo o en dos pequeños párrafos el artículo primero nos establece por lo menos 4 principios, y 4 principios muy profundos, y 4 principios que podríamos hablar horas y horas, ¿sí? De esta forma la Constitución establece principios del Estado en prácticamente todos sus artículos. Tendríamos que ir desglosando uno por uno. Me parece que van a llevar una materia de derecho constitucional en donde podrán analizar la Constitución en todos sus aspectos, ¿no? No es la clase ahorita la adecuada, pero sí es importante que lo vayan sabiendo. ¿Dudas con el artículo primero o con más o menos la interpretación que se debe dar a los tratados y a la Constitución? No, perfecto, estoy bien. Recuerden nada más que es en materia de derechos humanos exclusivamente. En otros temas, en otros aspectos, la Constitución sigue siendo la máxima norma. Tratándose de derechos humanos, hay algunos autores, incluso la Suprema Corte de Justicia en algunas ejecutorias lo ha mencionado, que tratándose de derechos humanos, la Constitución y los tratados internacionales están al mismo nivel jerárquico, en el mismo peldaño de la pirámide de Kelsen, hasta arriba, ¿sí? Sí. Únicamente en tratados Ok. internacionales, jóvenes. Únicamente. Muy bien. Bueno, el artículo 133 también nos dice, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión, ya lo habíamos leído, ¿sí? La semana pasada. Sí. Y en esta misma diapositiva me parece que ya lo tenía este artículo. Ok, jóvenes. Todas las autoridades del país, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a garantizar el respeto y protección de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. ¿Correcto? Todas las autoridades. Sí. El control de regularidad constitucional de los actos o su concordancia con lo dispuesto en los tratados internacionales en materia de derechos humanos ya no es una labor exclusiva del Poder Judicial de la Federación. Es decir, ya no nada más los jueces, ya no nada más los magistrados, ya no nada más los ministros, los jueces de distrito, los magistrados de tribunal colegiado, ya no nada más ellos. Ahora todas las autoridades. El juez del registro civil de Magdalena debe de garantizar los derechos humanos establecidos en tratados y en la Constitución. Todas las personas. El presidente municipal de Magdalena, el regidor de Magdalena, todos jóvenes, desde el servidor público más bajo jerárquicamente hasta el presidente de la República, todas las autoridades deben de garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos en la Constitución y en los tratados. Y no solamente garantizar el cumplimiento, sino investigar lo que veíamos en la diapositiva anterior, investigar las violaciones a derechos humanos, ¿sí? ¿Jóvenes? ¿Sí? Sí. 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 Bueno, en cuanto a, bueno, ay, jole, a lo mejor se me va un poquito el tiempo, pero me interesa mucho esto. Hay una serie de jurisprudencias, yo sé que no es la materia, quizás, casi estoy seguro que van a llevar una materia de jurisprudencia, pero la jurisprudencia ya lo habíamos visto que es, ¿no? La interpretación que le dan los órganos del Poder Judicial a las leyes y a la Constitución, ¿correcto? Sí. Bueno, todos ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, Bueno, profe. jóvenes, vamos a ingresar a la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
la manera más rápida de hacerlo es en su buscador poner nada más la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abreviado, y ingresan. En la parte de Semanario Judicial de la Federación, ustedes van a tener acceso a todas las jurisprudencias, todos los criterios que ha emitido la Corte o los tribunales colegiados en todos los asuntos desde 1917 a la fecha. ¿Sí? Sistematización de tesis y ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha. Después les abre un pequeño buscador. Ustedes en este buscador pueden elegir si están buscando jurisprudencias o tesis aisladas. Tesis aisladas son criterios que no han llegado a ser jurisprudencia porque no hubo la reiteración de los casos. Simplemente quiero que sepan cómo se busca a grandes rasgos. Viene por épocas, las jurisprudencias de la Corte se dividen por épocas. En su materia van a ver cómo se divide cada época. La 10ª época empezó en el 2011 con las reformas a la Constitución que habíamos visto, es decir, son las más recientes. Y dentro del buscador debemos de establecer palabras claves. En este caso yo voy a buscar relacionadas con la interpretación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y vamos a poner derechos humanos, tratados internacionales. En este caso a mí me interesa buscar solo jurisprudencias. Voy a seleccionar, puedo seleccionar todas las jurisprudencias o puedo seleccionar simplemente la 10ª época, que son las más recientes, las que me interesan. Y simplemente le damos buscar. ¿Sí? Miren, nos arroja todas las jurisprudencias que hay con esas palabras clave. Miren, principio, vamos a abrir esta nada más para ejemplificar. Principio de prevalencia de interpretación y pro persona. Conforme a estos, cuando una norma genera varias alternativas de interpretación, debe optarse por aquella que reconozca con mayor amplitud los derechos o bien que los restrinja en menor medida. El principio pro persona, ¿sí? ¿Jóvenes? Sí. Bueno, la R que tenía la jurisprudencia nos indica que es una jurisprudencia por reiteración, es decir, hubo 5 juicios en los que se resolvió de la misma manera y aquí vienen cuáles fueron esos juicios, ¿sí? 2018, 2018, 2018, 2018 y un recurso de inconformidad, ¿correcto? Dentro Maestro, de... Mande. ¿lo está haciendo en su máquina? ¿No lo están viendo ustedes? Yo veo la diapositiva nada más. ¿Los demás también ven la diapositiva? Sí. Sí, no se ve qué está haciendo usted, Permítanme. Pensé que se veía. Bueno, ya me está pero más o menos. Ya me está cortando otra Pero vez más o esto, menos. pero bueno, vamos a ver si alcanzamos. Ahí ya la ven, ¿no? Sí. Sí, bueno, No. Ahí nos metimos, pues. sí, pero bueno, esta es Ya. esta es la página de la Suprema Corte y hay que entrar al Semanario Judicial de la Federación. Les abre, lo voy a hacer muy rápido porque se nos está acabando el tiempo, les abre esta página, sistematización de leyes de 1917 para acá. Este es el buscador que les comento. Ajá. Tesis jurisprudenciales o tesis aisladas, en este caso solo tesis jurisprudenciales, tratados internacionales, derechos humanos, interpretación, vamos a ser más precisos. ¿Sí? Y buscar. Sí. Sí, nos arroja aquí las jurisprudencias. Les repito, esta R es por reiteración, que son 5 criterios. Hay algunas que nos dirán contradicción de tesis, es decir, hubo 2 criterios contradictorios y la Corte decidió cuál era el bueno, ¿sí? Y les repito, Sí. derechos humanos, control de
esta es la que estaba buscando. Derechos humanos, el control de convencionalidad ex oficio que están obligados a realizar los juzgadores. Jóvenes, control de convencionalidad nos referimos a que se controle si se están cumpliendo los tratados internacionales, los convenios internacionales de México. ¿Sí? Sí. Todos los tribunales tienen la obligación de analizar de manera oficiosa, es decir, sin que se lo pidan incluso, si se cumplen con los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Aquí vienen todos los argumentos que la Corte estableció para implementar ese criterio, y incluso pueden ver en esta parte de ejecutoria, pueden ver las resoluciones que la Corte emitió, o sea, la sentencia completa. No sé por qué no me la abrió. Ah, no, sí, miren, aquí está. La sentencia completa que la Corte o el Tribunal Colegiado emitió para establecer ese criterio. Una sentencia, por lo general son muy largas, pero si es un tema que les interesa, si es un tema que necesitan profesionalmente para elaborar una demanda, para elaborar un juicio de amparo o lo que quieran, pues es también a veces recomendable leer estas ejecutorias. Lo que quería era nada más que vieran muy rápido cómo se busca, ¿no? Y de esta forma, voy a cerrar aquí la ejecutoria. Sí. Vamos a cerrar la ejecutoria y nos vamos a regresar. Bueno, miren, hay un botón vamos a irnos a consulta tradicional y vamos a hacer otra búsqueda rápidamente. Lo que se me viene a la mente es homicidio imprudencial, Jalisco. Vamos a ver si hay alguna. Y me parece que no. Nueva consulta, vamos a dejar homicidio, o bueno, custodia compartida, Jalisco, ¿sí? Me parece que no hay nada. Bueno, vamos a irnos por una... es que estoy buscando en solamente algunas épocas. Multas fijas. Sí, miren, me aparecen 52 interpretaciones. Es importante que sepan que las jurisprudencias son de aplicación obligatoria para los tribunales, pero bueno, ya no voy a dedicarle más tiempo a las jurisprudencias. Este es el buscador de la Suprema Corte. Aquí pueden encontrar jurisprudencias de la materia que ustedes busquen. Es muy sencillo buscar, es muy intuitivo el buscador. Lo importante es que establezcan las palabras clave del tema que están buscando, ¿sí? Les voy a mandar una última invitación y con eso concluiremos. Me voy a ir lo más rápido posible. Lo que pasa es que ya estamos a 5 minutos, pero bueno, nos vamos a dar prisa porque se está yendo muy rápido el tiempo. Es que perdemos mucho en la conexión. Vamos a empezar a hablar un poquito de la inviolabilidad de la Constitución. El mismo artículo 136 de la Constitución nos establece que la Constitución no perderá su fuerza ni su vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, la Constitución, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia. Habíamos comentado que tenemos el derecho a la revolución como pueblo, ¿correcto? ¿Recuerdan que lo comentamos? Sí. Como pueblo soberano tenemos derecho a alzarnos en armas o a una revolución pacífica, una revolución violenta, en el momento en el que lo deseemos. ¿Es correcto? Sí. Bueno, la Constitución nos habla de una rebelión. Cuando hay una rebelión, en cuanto esta rebelión termine o en cuanto esta rebelión sea sometida, la Constitución volverá a tomar su aplicabilidad, su fuerza. ¿Qué diferencia creen que podamos tener entre una rebelión y una revolución? Más pacífica, ¿verdad? Hay revoluciones pacíficas, existen, hay pocos casos, pero hay revoluciones pacíficas, se han dado en la historia de la humanidad. No nos referimos a eso específicamente. Cuando la Constitución nos habla de una rebelión,
debemos de tomar en cuenta que es una parte, no todo el pueblo soberano, sino una parte de ese pueblo es el que no está conforme, se levanta en armas o intenta derrocar o comienza la rebelión, y si esa rebelión es sometida por el Estado, entonces quedó en una simple rebelión, fue una parte nada más del pueblo. Cuando esa rebelión triunfa o cuando es todo el pueblo el que quiere el cambio, entonces se convierte en una revolución, ¿sí? Esa es la diferencia nada más. Y cuando hablamos de una revolución es todo el pueblo soberano, ¿sí? Y en una rebelión es Sí. una parte y por lo tanto esa rebelión no triunfa. Cuando triunfa la revolución, entonces sí, habrá una nueva constitución o habrá cambios a las constituciones, ¿no? Esa es Sí. la diferencia. Y la propia Constitución nos dice que no puede ser violada solamente en esos casos de rebelión, y en cuanto la rebelión sea sometida, pues la Constitución vuelve a tener aplicabilidad y vuelve a tener fuerza. ¿Correcto? ¿Sí? Sí, ¿Hoy? sí. Bueno. Bueno, una rebelión implica una reacción violenta contra el sistema de gobierno y contra la Constitución vigente en el momento de ese movimiento. La rebelión es alzarse en armas por solamente una fracción del pueblo inconforme con su gobierno, solamente una fracción del pueblo. El hecho de ser Una únicamente una fracción del pueblo implica que esa lucha no es apoyada por la mayoría y por tanto no es legítima. En un movimiento de revolución, la ideología es, por supuesto, apoyada por la mayoría del pueblo, lo cual legitima la lucha. La diferencia entre una revolución y una simple rebelión. La Constitución es inviolable frente a cualquier movimiento que, sin ser auténticamente revolucionario, la desconozca, suspendan o reemplacen por un estatus político diferente. ¿Estoy siendo más o menos claro o voy muy rápido? Sí se le entiende. ¿Sí? No, siempre. Bueno, quizás se corte, les envío la invitación rápido nuevamente y concluimos con la sesión en la próxima. Solo son dos los casos establecidos por la Constitución para el supuesto de suspender la vigencia de su contenido. El primero, el caso de la rebelión, que ya lo vimos que es. El otro caso en que se dejan de aplicar temporalmente disposiciones constitucionales es el señalado por el artículo 29, que ya lo veíamos. La suspensión de garantías en tratándose de invasión, perturbación grave a la paz pública, ¿sí? Los únicos dos casos en que la Constitución puede dejar de observarse. Bueno, aquí voy a parar. Entraríamos ya al séptimo tema, que lo voy a hacer muy breve. En la siguiente sesión concluimos. Les envío la invitación en un momento. ¿Está bien? Muy bien, maestro. Bueno, ahorita nos vemos. Gracias.